Bienvenido a este vídeo tutorial que forma parte de un conjunto de vídeos dedicados a hacer una introducción del programa ApplePlus. Concretamente, este primer vídeo lleva por título Introducción. Tanto este vídeo tutorial como el resto de vídeos del canal están basados en el libro Tutorial de ApplePlus, Introducción y modelos simples de operaciones unitarias en su segunda edición, que se puede adquirir en Amazon. ¿Qué es ApplePlus? ApplePlus es el programa informático líder en el mercado mundial de simuladores de procesos químicos. Se utiliza tanto en la industria como en la docencia. Y en el campo docente, ¿qué puede hacer por nosotros en asignaturas de ingeniería química? Bueno, pues puede reproducir en el ordenador procesos reales de producción, ofrecernos una amplia variedad de propiedades físicas de compuestos puros y sus mezclas, construir el diagrama de flujo de un proceso, evitarnos los cálculos numéricos complejos para centrarnos en aspectos conceptuales, modificar los parámetros y condiciones iniciales de un proceso para comprobar hipótesis y obtener nuestras propias conclusiones, incluso resolver problemas complicados de termodinámica. Antes de entrar en el uso del programa, veamos algunas cuestiones previas a modo de introducción. ¿Qué es la simulación de proceso? Con la simulación de proceso se representa un proceso de producción en el cual hay transformaciones químicas y físicas mediante modelos matemáticos que implican ecuaciones de balance de materia y energía, relaciones de equilibrio, ecuaciones cinéticas y de transporte. Por tanto, el simulador es el programa informático que modela el comportamiento de un proceso químico industrial y debe incluir modelos o ecuaciones matemáticas para resolver las operaciones unitarias. En la figura tenemos los distintos tipos de análisis que se puede hacer en un programa de simulación de procesos ordenados según el nivel de complejidad. En un primer lugar estarían los balances de materia, en un segundo lugar balance de materia y energía, en tercer lugar el dimensionado de los equipos y por último el análisis de viabilidad o factibilidad. En la figura se muestra la estructura general de un programa de simulación típico, que consta de las siguientes partes. Un programa principal que controla y realiza un seguimiento de los cálculos del diagrama de flujo y el flujo de información hacia y de las subrutinas. Una biblioteca de subrutinas de rendimiento del equipo, llamados módulos, que simulan el equipo y permite calcular las corrientes de salida a partir de la información de las corrientes de entrada. Un banco de datos de propiedades físicas. En gran medida, la utilidad de un programa depende de la amplitud de este banco de datos de propiedades. Unas subrutinas termodinámicas, de propiedades termodinámicas, que son empleadas en el cálculo de los equilibrios, por ejemplo, líquido-vapor y la entalpía de las corrientes. Subrutinas de convergencia matemática, que son los métodos matemáticos que va a utilizar el programa para realizar los cálculos pertinentes. Y por último, unos subprogramas o bancos de datos para el dimensionado de equipos y su coste. Todos los simuladores de procesos utilizan una interfaz gráfica del usuario para visualizar el diagrama de flujo y facilitar la entrada de la información en el paquete al mismo tiempo que obtener los datos de salida. Sí. Un proceso se podría describir básicamente como un conjunto de compuestos químicos que se mezclan, separan, calientan, enfrían y transforman químicamente en unidades de diferentes operaciones.
y un proceso se modela en AspenPlus realizando la siguiente etapa. Definir la topología del diagrama de flujo del proceso, definiendo las unidades de operación del proceso, definiendo las corrientes del proceso que fluyen entre las diferentes unidades, seleccionando modelos de unidades de operación de la librería de Aspen. 2. Especificar los componentes químicos del proceso, serían los compuestos químicos. 3. Elegir el modelo termodinámico del banco de datos de Aspen para representar las propiedades termodinámicas y de transporte de los compuestos químicos. Especificar los caudales de flujo y las condiciones termodinámicas de las corrientes de alimentación al proceso. Especificar las condiciones de operación para las unidades del diagrama de flujo. Imponer condiciones de diseño de especificaciones. Variar una expresión, variable o relación entre ellas para alcanzar una especificación. Realizar estudios de sensibilidad o estudios de casos e incluso introducir sentencias Fortran para adecuar los modelos de la librería al modelo que nosotros necesitamos. Veamos cómo se inicia el modelado de un proceso con AspenPlus. Una vez abierto el programa, le daremos al botón New para realizar una nueva simulación. Señalaremos simulación en blanco y crear. Entonces nos aparece la ventana principal del programa. La ventana principal del programa la podemos dividir en tres grandes partes. En primer lugar están los ambientes, en el que encontramos 4 ambientes: el de propiedades, simulación, análisis de seguridad y análisis energético. En la otra parte es el menú principal, donde están todos los ítems del programa, y el menú secundario, donde se representan con botones gran parte del menú principal. Finalmente tenemos el botón Next, que es un sistema experto de AspenPlus, el cual nos puede guiar para hacer los pasos necesarios para completar una simulación. AspenPlus utiliza diferentes formatos de archivos. Nosotros utilizaremos principalmente el formato APW o el BKP. Con el APW es una forma rápida de recuperar un archivo. Contiene todas las especificaciones de entrada, resultados de la simulación y la información de convergencia. El BKP son archivos de copia de seguridad de AspenPlus. Contienen una versión compacta de una simulación, ocupa menos espacio en el disco y guarda en un formato AspenPlus que es preferible para el almacenamiento a largo plazo. En esta diapositiva se explican algunos ítems tanto del ambiente de propiedades como del ambiente de simulación. Pero lo más importante a destacar son los tics que pueden acompañar a estos ítems. Este tic significa que el apartado está completo y este indica que ese apartado no está completo. Definición del paquete básico de la simulación. Selección del sistema de unidades. Antes de empezar a trabajar es conveniente fijar nuestras preferencias de trabajo, como por ejemplo el sistema de unidades. El sistema de unidades se puede seleccionar en el menú principal, donde encontramos el sistema de ingeniería, el métrico utilizando el bar como unidad de presión y el sistema internacional. Las unidades que emplea cada sistema se pueden explorar en el menú principal. Setup, set de unidades, si queremos crear un nuevo sistema de unidades,
haremos clic en el botón New. Deberemos darle un nombre. Y seleccionar las unidades que más nos interese, partiendo de algún sistema ya preestablecido, como puede ser el sistema internacional, en el cual nos interese utilizar los grados centígrados en lugar de los Kelvin para la temperatura. Selección del paquete básico de la simulación. El primer paso que hay que dar para la simulación de un proceso consiste en seleccionar los componentes o compuestos químicos que van a intervenir en la simulación. A continuación veremos cómo se seleccionan dichos componentes de la base de datos de AppNPlug, y en un vídeo aparte veremos la creación de nuevos componentes. Imaginemos que queremos simular la síntesis de amoníaco, en el cual intervienen dos reactivos, el nitrógeno y el hidrógeno, y como producto el amoníaco. Hacemos clic en el ítem componentes y buscamos dichos componentes. Hay diferentes formas de buscar los componentes. Si no sabemos el nombre completo o parte del nombre o que empiece por algún sitio, pues buscaremos en las diferentes bases de datos. También podemos incluso introducir la fórmula. Vamos a buscar el nitrógeno poniendo N2. Está buscando en la base de datos. Aquí encontramos el nitrógeno. Seleccionamos dicho componente. Es importante explicar las diferentes columnas que nos aparecen aquí de los compuestos. En primer lugar, el nombre del compuesto, el alias, la base de datos donde está buscando el compuesto, nombre alternativo, masa molecular, punto de ebullición normal y número CAS. El número CAS es como el DNI del compuesto y es asignado por la Sociedad Americana de Química. También podemos introducir el nombre en inglés para buscar compuestos. Hidrógeno. Aquí tenemos el nombre dado por el usuario, el tipo de compuesto, el nombre en inglés y su fórmula. Este nombre de usuario lo podemos cambiar a nuestro gusto. Una vez que se han especificado los componentes, se debe de especificar el modelo termodinámico. El modelo termodinámico se utiliza para calcular las propiedades termodinámicas y de transporte de los componentes y sus mezclas, como entalpía, entropía, densidad, calor específico, equilibrio líquido-vapor. Por lo tanto, es muy importante la correcta selección del modelo. Ahora veremos el procedimiento.
AppNPlus utiliza el concepto método para definir el modelo termodinámico. Podemos acceder a la selección del modelo termodinámico en el ítem método del menú principal o aprovechar el asistente del programa que nos va a llevar directamente a método. En general, las propiedades se pueden calcular con ecuaciones de estado, modelos de coeficiente de actividad o modelos especiales. Dada la importancia de selección del modelo termodinámico, para su correcta elección podemos seguir el algoritmo de Carson que se recoge en la bibliografía de referencia o el método o el asistente. El asistente nos hará una serie de preguntas para elegir el modelo termodinámico correcto. Hay una gran variedad de modelos termodinámicos. Con el filtro Todos encontramos esta lista posible de modelos termodinámicos. Unos son ecuaciones de estado y otros son de coeficientes de actividad. En el caso de la síntesis del amoníaco, pues podríamos seleccionar el método de Penn-Robinson, que es una ecuación de estado. Una vez seleccionado el modelo termodinámico, le daremos al botón Next. El programa nos ofrece los coeficientes binarios de interacción entre los componentes que podríamos modificar y además nos indica que las propiedades requeridas están completas. Esto ocurre en la esquina inferior izquierda que antes estaba en fondo rojo. Si le damos otra vez al asistente, nos dice que hagamos el análisis de propiedades. Y aparece aquí que los resultados están disponibles. Ya podríamos pasar, si quisiésemos, al ambiente de simulación. La selección del modelo o bloque para las operaciones unitarias se hará en la barra inferior. El programa, aquí tenemos una tabla de los principales modelos de operaciones unitarias que utiliza AppNPlus. La selección del correspondiente bloque o modelo se hace pinchando y arrastrando hasta el diagrama de flujo. Posteriormente se definirán y conectarán las corrientes que veremos en otros tutoriales. Antes de ejecutar la simulación, nos tenemos que asegurar de que todos los datos requeridos están completados, y no es este el caso. Una vez que todos los datos están completados, se puede correr la simulación con el botón Run. Y finalmente ya tendríamos los resultados disponibles que podemos introducir en el diagrama de flujo en forma de tabla. Bueno, y muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo video tutorial.